Hablar de una película, de un documental que se llama Los Irrecuperables, y lo tenemos a Sebastián Trota y a Rodrigo Moyano, que son productores de la película. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien, Gracias muy bien. por la invitación. No, por favor. Quiero que nos cuenten un poco de qué se trata este documental y qué casos son puntualmente. Hablamos un poquito hoy antes de que entren, pero quiero que lo cuenten ustedes. Bien, contar un poquitito en realidad cómo llegamos a Los Irrecuperables. En realidad, a través de Juan Escatolini, un compañero muy vinculado a los derechos humanos en la región, detenido, preso político. Bueno, a través de él nos convocan para realizar una investigación, digamos, de una señalización que estaba emplazada en la ruta 215, camino a Bransen, donde se habían cometido unos asesinatos en enero del 77. La convocatoria tenía que ver con que ese cartel había desaparecido, ¿sí? A través de una ordenanza y todo un proyecto que él y un grupo había llevado adelante, se había puesto el cartel que indicaba que en ese lugar habían cometido esos asesinatos, la dictadura, ¿verdad? Y a través de eso, bueno, el trabajo de investigación, en realidad, de dónde estaba ese cartel, nos empieza a abrir toda una historia detrás, que es lo que nos termina llevando a Los Irrecuperables. Los Irrecuperables, el nombre de este documental, es una caracterización que hacían en la Unidad 9 de La Plata a determinada cantidad a determinados presos, ¿no? Los tenían sectorizados. Los irrecuperables, los medianamente recuperables y los recuperables. Pero ¿sí? el concepto de recuperable era... El concepto de recuperables eran presos políticos en esa época, que estaban en la Unidad 9, y estas características que marcaban de cada uno tenían que ver, o si los seguían manteniendo en el sistema legalizados, digamos, en el servicio penitenciario. Obviamente, los irrecuperables fueron los que corrieron con la peor suerte. Es el caso de los compañeros Dardo Cabo y Rufino Pirles, ¿no? Que es lo que nos lleva, bueno, a este documental. A partir de esa historia, de esa investigación, es que empezamos una serie de entrevistas con compañeros, con exdetenidos, con presos políticos, y bueno, empezamos a descubrir lo que fue la historia de la Unidad 9 en esos años y los crímenes que allí se cometían. ¿Dardo y Rufino fueron ejecutados en la ruta? Sí, ahí es Dardo Cabo, Rufino Pirles y cuatro personas más, 4 compañeros más, que no se sabe bien de dónde estaban, pero se supone que en alguno de los centros clandestinos de la zona, que en el mismo operativo terminan siendo asesinados ahí en el San Boromón Chico, saliendo de Bransen, como yendo para Monte, esa es la 215. Bueno, ahí en la noche los ejecutan, ¿no? Los bajan del camión y lo hacen pasar como un intento de fuga, ¿no? Era lo característico, claro, en esos casos, de que las ejecuciones, los asesinatos terminaban siendo pasados, digamos, como noticia, como intentos de fuga, enfrentamiento. Bueno, y los mataban ahí, ¿no? Y en el documental se reconstruye esta historia con personas que los conocieron, familiares. ¿Cómo fue hacer ese laburo? Nosotros llegamos por Juan Escatolini. Juan es un preso político, era un preso político. Así que nos acercó a todos los compañeros de Dardo, Cabo y de Pirles, que estaban con ellos ahí como presos políticos en la Unidad 9, acá en 76 y 11 y 12. Así que las entrevistas fueron a compañeros que los conocieron y que compartieron con ellos los pabellones de la muerte, ¿no? Ahí había 2 pabellones, el 1 y el 2, en la Unidad 9. El 1 era para los montoneros, sería, y el 2 era para los militantes de izquierda, ¿no? O sea, tenían hecho todo un trabajo de inteligencia dentro de las cárceles, ¿no? Es un poco por ahí el documental lo cuentan los mismos compañeros, los mismos testimonios.
Pero efectivamente fue eso, ¿no? Un trabajo de inteligencia, un experimento, si se quiere, porque en esta categorización de irrecuperables a recuperables, digamos, la idea era también trabajarlo psicológicamente a los que estaban ahí. Claro. ¿No? Y los pabellones de la muerte no se llamaban los pabellones de la muerte porque no tuviese sentido, sino que efectivamente los que estaban ahí eran los que si salían, bueno, el destino lo más probable es que fuese la muerte, digamos, ¿no? Claro. Los pabellones de la muerte no eran porque morían ahí, sino porque los sacaban. Claro. De hecho, en la unidad 9 es característico, digamos, que si uno pasa hay placas en el frente de la penitenciaría donde son más los familiares asesinados y desaparecidos que los presos que aparecen en la placa, ¿no? Son muchos más. Hay mucho familiar muerto y desaparecido de los presos, ¿no? Ah, ¿sí? Mirá. Claro. ¿Porque los asesinaban ahí? Y en realidad es parte del mismo método de imprimir miedo y terror, claro, ¿no? Digamos, era, bueno, si tu vieja, tu hermano, tu primo, tu no sé qué siguen investigando, siguen, pues, digamos, claro, si hay una de las características que los podían salvar a los presos, digamos, ¿cuál era el contacto con el exterior del preso? ¿Quiénes eran los que les podían contar qué era lo que estaba pasando, cómo comunicaban? Bueno, eran los familiares, ¿no? Sí, también por eso muchas familias se tuvieron que exiliar. Claro. Bueno, entonces era atacar a eso primero, a la conexión entre el interior y el exterior, y después para amedrentar a los que estaban tanto adentro como afuera, digamos, ¿no? Todo es parte de un mismo mecanismo de represión, control, de miedo, ¿no? Implementado, digamos, en la última dictadura. Sí. Yo estaba pensando en que para todos nosotros ver que hay algunos sectores que reivindican toda la dictadura y todo lo que se vio en esos momentos genera cierto escozor, pero ustedes que estuvieron frente a testimonios tan cercanos y que vivieron tan de primera mano las anécdotas, las historias, cuando escuchan estos sectores como reivindicando, riéndose de que sean 30.000 o tomando la cifra en broma, ¿qué les pasa a ustedes con eso? Nosotros particularmente cuando empezamos lo hicimos recién saliendo del ASPO, cuando empezaba a salir un poco, el documental está hecho en lugares abiertos a las entrevistas, porque teníamos que tener mucho cuidado, estaba un poco restringida todavía la circulación. Muchas de las entrevistas tuvimos que viajar a Capital y en muchos de los casos nos encontramos con testimonios que no conocíamos sus historias. La verdad que íbamos conociendo la historia de muchos de ellos a medida que los íbamos entrevistando. Lo primero o por lo menos lo que me pasó a mí, ¿no? Cómo reivindican ellos su militancia de aquellos años. Cómo reivindican sus ideales, cómo reivindican por lo que lucharon, lo que creían que iba a ser una patria justa. Uno puede, creo que el documental lo permite, poner en discusión algunos métodos. Ellos mismos creo que tienen todavía algunas discusiones que no están saldadas, pero cuando uno los escucha y escucha sus convicciones, cuando se escuchan los ideales por los cuales luchaban, cuando escuchan cuál era la finalidad, ¿no? de sus intenciones, de su lucha, de su pelea, uno entiende que era en pos de una sociedad más justa, más igualitaria. A veces cuando se ataca, cuando se pone en duda si fueron 30.000, cuando se habla de que fue una guerra, cuando se habla de, bueno, cualquier barbaridad que estamos escuchando hoy en día, lo que están atacando, creo, son las ideas de fondo, ¿sí? A veces nos distraen con algunas cuestiones que por ahí que sacuden un poquitito, ¿no? En la sociedad. Lo veníamos hablando mientras veníamos hacia acá, lo que hicieron el 8M, ¿no? Elegir, cambiarle el nombre al Salón de las Mujeres. Bueno, esas provocaciones en realidad tienen toda una intencionalidad de fondo. Es lo mismo que hacen cuando, niegan lo que ocurrió, esa mirada negacionista que tienen sobre los hechos. Yo creo que están yendo sobre el fondo de lo que en ese momento estaba en discusión.
que era una sociedad más justa, una sociedad igualitaria. No creo que hacia donde estamos yendo ahora, ¿no? Estos modelos que se ven aplicando neoliberales, estos procesos económicos que se repiten, que hoy estamos atravesando también, bueno, la verdad que creo que en ese sentido son inteligentes porque saben dónde tocar, saben qué fibras tocar para generar ruido y a veces distraer un poco la discusión de fondo. Pero bueno, ante esa crueldad tenemos este tipo de producciones para reivindicar la memoria, para que quienes somos y son más jóvenes conozcan la verdad. Sí, la construcción histórica, digamos, el relato histórico, en esa construcción está en disputa, ¿no? Digamos que sigue estando en disputa. Muchas veces parece, o muchas veces parece no, sino que por ahí da la sensación, y efectivamente es así, pasó con el 2x1 en el 2017, donde la sociedad salió convencida a decir no al 2x1, ¿no? Digamos, hay como una fibra ahí en la sociedad, una argamasa, digamos, hay un movimiento que todavía, y que inclusive sigue creciendo y demás, pero no están saldadas esas deudas, digamos, no está saldada esa discusión histórica, ¿no? Y es la creación de la subjetividad. ¿Cuál es esa construcción de la memoria? Y el poder, las tecnologías del poder, digamos, de alguna manera saben qué es lo que hay que recordar y lo que no hay que recordar, ¿no? Y en ese discurso, me parece que por ahí, bueno, este tipo de trabajo, que es un granito de arena, digamos, esto es un aporte más a la discusión. Si se quiere, digamos, tiene como uno de los objetivos que se busca es eso, ¿no? Bueno, ¿quién va a hablar de la memoria? ¿Quién la construye? ¿Cómo? ¿Desde qué lugar? ¿No? ¿Desde qué sujeto social? ¿Qué cosas se defendía en esa época y qué cosa hoy se está tratando de defender? ¿Qué se atacaba? ¿Qué no? Entonces entran los modelos económicos, los modelos políticos, los modelos sociales, en una batalla cultural, ¿no? Que vengan a buscar a la universidad, digamos, dejarla sin presupuesto, bueno, que es gratis, no es gratis, ¿no? Que vayan contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales, bueno, hay determinados como ejes o mecanismos que se repiten en esa destrucción del entramado social, solidario, empático. Incluso en la desfinanciación del Inca y cómo construimos memoria muchas veces a través del cine, ¿no? Sí, sí. Por eso hay distintas. Creo que el trabajo abre como muchas puntas, ¿no? Nosotros por ahí trabajamos ahí como sobre 3 ejes que dispara, que nos gusta a nosotros por ahí ponerlo sobre la mesa como. Pero los entrevistados lo dicen, ¿no? Hay una cosa como es que el miedo creado en un momento, ese miedo, hay un terror creado en la sociedad, digamos, mediante la violencia, ¿no? Después hay una cuestión del corte del puente generacional entre ese sector social politizado, movilizado, convencido, con ideales y demás. Ese corte del puente generacional, efectivamente, digamos, el hecho de terminar matando a ese enemigo adversario, digamos, y haciéndolo desaparecer es un intento de borrarlo de la faz de la política nacional, digamos, ¿no? Es un intento. Bueno, eso también tiene un costo, ¿no? El miedo, eso, y después esto, digamos, ¿quién va a hablar de la memoria? ¿Cómo se habla de la memoria? ¿Desde qué lugar? Bueno, esto también son como cuestiones que empiezan a salir. A nosotros nos pasó mucho terminamos haciendo una investigación del trabajo que hicimos, ¿no? Como que muy terminamos... Bueno. Porque nos pareció que es como inevitable, como, bueno, ¿cómo hacemos para traerlo al presente inclusive, ¿no? Digamos, como, solo nos faltan los compañeros, está ahí la compañera Cecilia también, Molina, que es también parte del trabajo, Mauro Gómez también parte del trabajo, que hoy, bueno, no pudieron venir, pero son otros 2 compañeros que también están. Y Cecilia nos decía, bueno, nosotros hicimos como, perdón, si estoy extendiéndome. Por favor. Pero hicimos como 15 horas de grabación, ¿no? Y, bueno, entonces, ¿cómo haces para esas 15 horas? Vos la tenés que resumir en 20 minutos ahí, tenés que condensar una historia. Y la compañera nos decía, bueno, pero la discusión era todo el tiempo que no sea algo como si fuese por un cumpleaños de 15, ¿no? Que es como, bueno, ahí están los familiares y sabe, digamos, como que el que está viendo el cumpleaños de 15 sabe, bueno, ahí te caíste, te acordás cuando eras chiquita, aquello, sino que abra ese juego. Por ahí esto, ¿no? Las nuevas generaciones o no las nuevas generaciones. Si nosotros preguntamos quién fue Edgardo Cabo, nos pasa que no conocemos quién fue Edgardo Cabo. Edgardo Cabo en el 66 descendió con 20 personas más en Malvinas, desviando un vuelo de aerolíneas argentinas. Lo desvió, lo hizo aterrizar en Malvinas y plantó 7 banderas, ¿no?
en una señal de soberanía y de reclamo de las islas, ¿no? En pleno Onganiato. Y era justo que lo venía a visitar a Onganía lo venía a visitar el príncipe de Inglaterra, ¿no? En esa misma fecha el tipo va, entonces bueno, Gaucho Rivero, Dardo Cabo, hay muchos personajes de nuestra historia que están que los Sí, los han no gratuitamente los han silenciado. Los han escondido, ¿no? sí. Eso, no gratuitamente los han silenciado. Y yo te he pensado también que hace unos años, me acuerdo de Jorge Lanata diciendo, estoy podrido a hablar de los 70, como que, y muchos periodistas diciendo, bueno, basta, no hablemos más de los 70, pero resulta que lo que no querían era hablar de lo que había pasado en los 70, porque reivindicar la historia nefasta de nuestro país no tiene ningún problema. Digo, ahora Milei volviendo a hablar de los 70, pero él haciendo su interpretación de no son 30.000, son 8.000, eso no tienen problema, digo, eso no les molesta que Milei hable de los 70 haciendo una reivindicación nefasta. Le molestaba los derechos humanos en los 70. Digo, y quedó muy en evidencia eso, ¿no? Ahora. Como vos bien decís, la reivindicación que se está dando por ahí, que se empieza a ver a cuentagota en algunos espacios, pero el reconocimiento, algunos militares condenados, genocidas condenados, que empiezan a gozar de algunos beneficios, que empiezan a ver la posibilidad de tener algunos privilegios. Bueno, es esto que decís vos, digo, no es en contra de una época, sino es en contra de la mirada que se tiene sobre esa época, que es una discusión que, como decía Rodrigo, no estuvo saldada nunca quizás, y por ahí hubo que darla más en profundidad, pero que todavía, y lo preocupante es que ese tipo de relato haga mella en algunos jóvenes, en algunas jóvenes. Eso es lo preocupante, porque que lo hagan generaciones que... Sí, Cecilia Pando y toda esa gente que se lo tiene pero acostumbrado. hay algunos jóvenes que empiezan a tomar ese discurso también, que lo empiezan a poner en duda. Creo que está en cada uno de nosotros, de nosotras, y las herramientas que tengamos a mano. Y es lo que nosotros buscamos hacer con este documental. A partir de las herramientas que tenemos a mano, bueno, seguir poniendo estas historias sobre la mesa y seguir contando esta verdad de lo que ocurrió. Creo que la verdad de lo que ocurrió lo tenemos todo claro, y es muy forzado lo que intenta instalar el gobierno, la verdad que es demasiado forzado, pero bueno, lamentablemente hay algunos sectores que lo están tomando. Yo les quiero contar, primero agradecerles por haber venido hoy acá, por esta nota, y les quiero contar que lo vamos a estar viendo acá en el canal, el documental, el sábado 16 y 23, se emite a las 23:30, y el domingo 17 y 24 a las 22, acá por UNLP TV, así que vamos a tener el gusto de ver el documental aquí. Bueno. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por habernos acompañado hoy. La verdad que muy lindo, yo lo vi ya. Así que no voy a spoilear. Yo porque lo tengo porque tuvimos que hacer los paños, así que yo ya lo vi. No se los voy a spoilear, pero, Bueno, es lo vamos muy a lindo, poder, la verdad. ver todos también, porque Sí. es muy importante, como dijeron, conocer estas historias, porque fueron silenciados, pero a través de la memoria podemos traerlos al presente y hacer justicia. Exacto.